cómo creamos nosotros un contenido. Y para eso he elegido el proyecto de Ani Carola, pues, como referente, ¿de acuerdo? Entonces, lo más importante para crear un proyecto de animación, lo que yo considero que es fundamental, bueno, no solamente para un proyecto de animación, para cualquier cosa que uno quiera hacer, es que normalmente pensamos que la clave para desarrollarlo es tener una idea brillante, una idea genial. Pero esto, bueno, lo mismo, pues yo qué sé, quieres escribir un libro o hacer un cómic, me da igual, ¿eh? Y dices, va, yo como tengo esta idea tan súper estupenda, ¡hala!, ya puedo hacerlo. Pero es muy importante que nos demos cuenta de que una idea sola no vale. Que hacer un proyecto, por ejemplo, de esta envergadura es una carrera de obstáculos y que exige que a esa idea inicial que tú tienes se sumen más y más ideas y se sumen más y más gente que hagan crecer esa visión que tú tienes. Para mí es importante tener un autor. Cuando digo un autor no me refiero que tenga que ser un autor unitario, puede ser un autor, dos autores, me da igual, pero tiene que haber unos autores en el proyecto. Alguien que se vaya a responsabilizar de la historia que vamos a contar. Entonces, por ejemplo, los productores famosos de las multinacionales grandes, como por ejemplo John Lasseter de Pixar, él desarrolló esta idea para Pixar y también la hizo para Disney, porque se dio cuenta de que era mucho más interesante tener de un director que él mismo tenga una buena historia que no una buena historia y dársela a un director. ¿Por qué es importante? Porque el productor se debe asegurar, desde mi punto de vista, de que está el autor implicado para transmitir sus propias experiencias. ¿Qué pasa en la animación? En la animación vale que tú te preocupes y te descuernes para crear este universo que os he dicho con estos personajes que os he comentado. Pero como es animación, a mí no me vale con escribir y escribir y escribir. Yo necesito que esos personajes que yo he imaginado, alguien les dé una imagen, porque en ficción, ¿qué tienes? Tienes actores que te van a llenar el personaje que tú has creado, pero en animación no existe nada. Entonces, por ejemplo, en el caso de Ani Carola, yo busqué quería mujer, eso es lo primero, no sé por qué. Dije, yo quiero una chica que sea la diseñadora. Y claro, normalmente se recurre a gente que conoces, y yo quería algo más fresco. Quería alguien que no estuviese contagiado ni contaminado de la animación, porque normalmente los diseñadores son versátiles, entonces tú les llevas por un camino, les llevas por otro, pero a mí me apetecía alguien completamente alejado de la animación. Es más difícil, ¿por qué? Porque esas personas no tienen experiencia a la hora del diseño y te complica mucho más cuando esos personajes luego tienes que diseñarlos. Pero ya os digo que como yo ahora era más libre y dije, pues mira, voy a hacer lo que me apetece. Y entonces encontré a esta chica en las redes, le seguía desde hacía tiempo y sobre todo me enamoré de estos diseños, de la gitana y este personaje. Me pareció especial, tierno. En el tema del color, claro, esta chica diseñaba, pero a nivel de color, pues no, a mí no, o sea, no me parecía la persona más adecuada, ¿no? Entonces yo normalmente con este ya trabajo pues igual que con Chema, o sea, es ya fijación personal. Entonces este es Pepo Salazar. Pepo es un artista multidisciplinar, en estos momentos vive en París, da clases en una universidad, pero él es un artista completo, porque hasta compone música, pero él no se dedica, no trabaja en la animación tampoco. Él lo que hace es hace performance, videoinstalaciones, ha representado a España en la Bienal de Venecia varias veces, pero a mí lo que me gusta de él es el color. Y entonces, bueno, pues ya os digo, ella, la chica con los diseños y Pepo con el color, pues es el resultado que habéis visto un poco, ¿no?, en las imágenes anteriores. Otra cosa que yo creo que es muy importante cuando vayáis a crear una IP es que sepáis vuestro público. Tienes que tener muy claro a quién va dirigida esta historia que tú quieres contar. Entonces, hoy día está todo saturado de contenidos y en animación pasa lo mismo. Hay miles de pantallas, de soportes. No os cuento ya la atención y sobre todo yo que me dedico a los chavales, o sea que están sobresaturados y además la atención enseguida se les va. Entonces, pero es muy importante que tú sepas quién es tu público. Hay una cosa que es, se habla del formato. A ver, el formato, ¿por qué es importante? Porque yo os he comentado que yo no escribo series de animación. Yo hago propiedades, es decir, hago IPs. Y además, ¿por qué hago IPs? Porque yo hago un universo y unos personajes que pueden ser trasladados a otros soportes.
Pero claro, tú no puedes de repente decir, no, pues quiero hacer esto y esto y esto. Hoy día, desgraciadamente, tú cuando vas a un canal te dicen, no, y también quiero el desarrollo transmedia. Y yo digo, sí, sí, muy bien, pero es que el desarrollo transmedia, un videojuego puede ser más caro que mi serie. Entonces, es importante definir cómo lo vas a presentar. Primero, porque tú tienes la experiencia, que puede ser, como es mi caso, yo como hago series, pues tiro por las series. O dices, no, pues yo lo que voy a hacer es un corto, o yo lo que voy a hacer es un cómic, o yo lo que voy a hacer, yo qué sé. Entonces, saber un poco en qué mundo, primero, cuál es el ideal para tu proyecto, y una vez que lo tengas claro, decidir el formato mejor para ese proyecto. Y entonces, una vez que triunfe en uno de esos formatos, pues ya, si tienes suerte, puede ser extendido a otros, que eso es lo que hacen todas las grandes con las franquicias, como bien sabéis, que las explotan en todos los soportes imaginables y posibles. Entonces, bueno, en nuestro caso, hablamos de este proyecto, es de qué va Anicarola, ¿no? Y yo, por ejemplo, pues nosotros definimos que narra las aventuras de una tímida superdotada, Carola Merkel-Frunken, y su amiga Annie Robot, que es una disparatada alumna de intercambio de un instituto, que son dos adolescentes que van a compartir amistad, comparten su habitación y un gran secreto, porque Annie no es humana, sino que es un androide que ha sido creada por Carola. Luego lo explicaré más. Bueno, esto es, digamos, de lo que va mi proyecto. El tema. El tema es de qué va realmente tu historia. El tema de una película, el tema de una serie, es aquello sobre lo que realmente trata la historia. A ver, ¿esto cómo lo explico? Es como una reflexión profunda, ¿sabes? Puede expresar ideas estéticas, ideas literarias, sociológicas, morales, yo qué sé. Es algo muy interno. En nuestro caso, por ejemplo, es el mundo de las emociones, el mundo de la amistad, de una persona que necesita que la quieran porque está sola. Entonces eso es algo que está muy dentro y que subyace en todo nuestro concepto. Bueno, lógicamente, ¿qué es para mí vital? Los personajes. Entonces, para mí son el alma de la historia y son la clave de que tu proyecto sea exitoso. Me da igual, ya os he dicho antes, que sea ficción, me da lo mismo. O sea, sin ellos es imposible construir una buena historia. Os voy a contar un poco cómo hemos llegado nosotros a crear el personaje de Carola, que quizás os ayude también a vosotros a crear vuestros personajes. Entonces, por ejemplo, tenemos el personaje que es Carola, que es una superdotada, ¿no? Entonces, ella, igual que tantas adolescentes, es una chica lista que sueña con llegar lejos, que va a trabajar duro, que inventa, que descubre cosas increíbles, pero que pasa desapercibida para la mayoría de los mortales. El personaje tiene que reaccionar ante lo que le sucede, ¿no? Entonces, es ahí donde el público se va a identificar con los personajes. Entonces, por ejemplo, para eso, ¿qué hay que hacer? Hay que conocer al personaje mejor que a uno mismo. O sea, tú tienes que saber todo absolutamente de tu personaje. Quién es, cómo nació, quiénes son sus padres. No quiere decir que todo eso luego después aparezca en los guiones, pero sí va a aparecer con pinceladas, porque tú sabes perfectamente cómo reacciona el personaje. Por eso muchas series no funcionan, porque son incoherentes, porque los personajes no son creíbles y funcionan en función de los intereses del guionista y no por las necesidades reales del personaje. Entonces, por ejemplo, para inspirarnos en Carola, nosotros... hay gente que, yo qué sé, puede ser tu madre, tú te inspiras en tu madre, en tu amiga, en alguien que conoces, o bien en personajes de ficción. Nosotros, por ejemplo, para crear Carola, pues nos fijamos, tiene un poco de la genial Amy Farrah Fowler, un poquito de la tímida Violeta de Los Increíbles y bastante de la entrañable y querida Matilda. Hay que crear una personalidad muy fuerte, y también un carácter. A ver, la personalidad es algo que son rasgos innatos que tiene tu personaje y que no van a cambiar. Entonces, el temperamento, cómo es físicamente. Entonces, son esos rasgos que digamos que están ahí en tu personaje y que siempre van a estar ahí en tu personaje. Y luego está el carácter. Lógicamente, el carácter va a ir modificándose en función de lo que le pase, de la cultura que tenga. Es como los actos libres que va a hacer el individuo, eso es lo que va a definir el carácter, la educación recibida, las experiencias que ha tenido. Entonces, nosotros, por ejemplo, en el caso de Carola,
nos fuimos muy, muy, muy atrás para conocer su pasado, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso nuestro, Carola es hija de dos grandes científicos que son el matrimonio Merkel-Frunken, y un día, cuando Carola es pequeña, sus padres científicos inician un viaje al espacio y desgraciadamente su nave se pierde sin dejar rastro. Entonces, Carola es adoptada por estos dos descerebrados que ves ahí, tío Tony y tía Esmeralda, que no son familiares de ella, pero bueno, se hacen cargo sobre todo de su fortuna y tienen muy poco interés en cuidar a un bebé. Los personajes secundarios son muy importantes cuando tú construyes un universo, porque le van a dar, o sea, por supuesto que los principales son la clave, ¿no? Pero muchas veces se abandona un poco los personajes secundarios y los personajes secundarios suelen terminar siendo estereotipos. Yo creo que hay que trabajar mucho los personajes secundarios y dotarles de un universo muy rico y sobre todo que sean vulnerables. O sea, evitar que la mala sea mala malísima, el bueno bueno buenísimo. Todos los personajes tienen que tener una parte buena y una parte mala, porque todos los seres humanos somos así y nuestros personajes también tienen que tener contradicciones, tienen que luchar muchas veces contra sí mismos. Tú ya has creado tus personajes, ya os digo, todo esto no es que vaya una cosa primero y otra después, ¿no? Sino que a la par tienes que pensar en tu universo, en tu mundo. Tiene que ser un mundo específico en el que se van a mover tus personajes. Entonces, yo qué sé, depende de lo que quieras hacer. Puede ser una serie que pasa en el presente, en el pasado, realista, fantástica, yo qué sé. Pero tienes que tener muy claro cómo es tu universo. Nosotros, por ejemplo, esta es Vitoria. Nos ha dado la gana y hemos hecho la ciudad de Vitoria. Lógicamente no viene con ese nombre ni aparece así. Nosotros le hemos llamado Pasmópolis, que es una ciudad en la que nunca pasa nada. O sea, de hecho, hasta que no apareció Annie, bueno, Carola, que creó Annie, pues aquí lo más interesante que había ocurrido hasta ese momento era la aparición de una patata que tenía el careto del director del instituto.